La niebla de aquella mañana parecía más espesa que cualquier recuerdo que guardo de 1796, como si hubiera sido tejida por las propias manos del pantano. Todavía puedo sentir el olor, un aroma húmedo, ligeramente ácido, que se pegaba a la garganta y convertía la respiración en un susurro áspero. Fue allí, con los pies hundidos en el lodo frío, donde escuché por primera vez el llanto. No un llanto común, no algo que se espere de un niño vivo. Era fino, desgarrado, como si la voz estuviera siendo tirada desde muy lejos, estirada hasta casi romperse. Recuerdo haber cerrado los ojos un instante, intentando descubrir de dónde venía, pero era inútil. El sonido se movía a mi alrededor, circulando como si decenas de niños se ocultaran en la niebla, todos llamando a la vez. El viento no soplaba, y aún así las aguas temblaban, formando pequeñas ondulaciones que parecían responder a aquel llamado antiguo. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo, no realmente. Algo me observaba desde dentro de la bruma, y cada paso que daba en el lodo parecía guiado por una invitación silenciosa, una promesa deformada. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. El pantano siempre tuvo un silencio extraño al amanecer. Uno de esos silencios que no pertenecen a la naturaleza, sino a algo que intenta imitarla. Pero aquella mañana estaba más atento que nunca. La niebla se elevaba baja, densa, como si hubiera sido colocada allí para esconder algo que no debía ver la luz. Fue en ese velo frío donde escuché el llanto. Primero un sonido corto, quebrado, casi como el sollozo atrapado en la garganta de un niño asustado. Luego otro, y después muchos, procedentes de distintos puntos, mezclándose en una miseria que parecía resonar más allá del tiempo. El sonido atravesó mi pecho como una hoja húmeda, despertando memorias que ni sabía que tenía. El aire se volvió pesado, casi sólido, y tuve la sensación de que en ese instante el pantano respiraba conmigo. Las aguas temblaron como si algo invisible pasara por debajo, levantando ondas pequeñas que morían en el barro. Intenté retroceder, pero el lodo sujetó mis pies como si quisiera mantenerme allí, escuchando. Y cuanto más escuchaba, más entendía que aquel llanto no era un simple pedido, era un llamado. La niebla empezó a moverse, como si tuviera vida propia, abriendo pequeños corredores que se formaban y desaparecían en segundos. El llanto se desplazaba con ella, a veces a mi izquierda, a veces detrás de mí, otras tan cerca que parecía vibrar dentro de mi oído. Algo estaba terriblemente mal. No había niños allí. Ninguna familia vivía lo suficientemente cerca como para que una voz infantil cruzara el pantano de ese modo. Y sin embargo, el sonido cargaba una desesperación tan real que hacía que el corazón se acelerara sin permiso. Sentí la piel erizarse como si un viento helado hubiera pasado, pero el aire estaba quieto. El olor a barro húmedo se mezclaba con otro aroma, más dulce, casi como flores dejadas demasiado tiempo al sol. Un olor que no pertenecía a ese lugar. Por un instante, la niebla abrió un círculo estrecho frente a mí, y allí, justo en el centro, algo reflejó la tenue luz del amanecer. No era agua, no era piedra, parecía un ojo, pero cuando parpadeé, todo volvió a ser niebla. El llanto continuó, insistente, como si intentara convencerme de avanzar. Respiré hondo, intentando calmar la pulsación que golpeaba mis sienes, pero el pantano no quería calma, quería atención. El llanto adquirió un ritmo extraño, con interrupciones bruscas, como si la voz fuera arrastrada hacia arriba y hacia abajo por manos invisibles. Parecía hablar a través de una boca llena de agua. Me incliné para tocar la superficie del pantano, pensando que quizá podría sentir el origen del llamado, pero el frío que recorrió mi brazo fue tan profundo que perdí el equilibrio. El lodo pareció moverse por sí solo, moldeándose alrededor de mi mano como si quisiera hundirla. Tiré del brazo con toda mi fuerza.
el corazón desbocado. Fue entonces cuando entendí algo más. El llanto no resonaba solo en el aire, vibraba en el suelo, como si estuviera enraizado en el cuerpo mismo del pantano. La niebla giró lentamente, como en un ritual, formando figuras que nunca distinguí del todo, pero una de ellas era pequeña, demasiado pequeña. A cada segundo sentía que algo se acercaba sin producir un solo sonido. No había pasos, no había chapoteos, pero la sensación de presencia era innegable. Mis sentidos estaban amplificados y al mismo tiempo distorsionados, como si mi cuerpo intentara advertirme que no debía seguir allí. Pero el llanto, ese llanto parecía conocer mi nombre. Se moldeaba a mi oído como si ya hubiera escuchado mis recuerdos. La respiración se volvió pesada y el aire tan húmedo que parecía entrar espeso en los pulmones. Las aguas formaron círculos concéntricos, repetidos, como si varios dedos invisibles tocaran la superficie al mismo tiempo. Yo no estaba solo escuchando, estaba siendo llamado, y algo dentro de mí, algo que no comprendía, respondía. La niebla se deslizó sobre mis hombros como un manto empapado. Sentí la tela de mi camisa volverse fría, pesada, pero no tuve valor para moverme. El llanto ahora venía de una sola dirección, más definido, más urgente, como si la entidad, fuera lo que fuera, hubiera entendido que yo estaba a punto de ceder. Intenté ver a través de la cortina blanca, pero se cerraba cada vez que creía distinguir una silueta. El pantano jugaba, mostraba y escondía en fracciones de segundo. Entonces percibí algo que heló mi sangre. El llanto tenía pausas, largas, demasiado largas, pausas que recordaban respiración. Pero ¿quién respira en un pantano muerto? El sonido volvió más fuerte, con una vibración metálica que me presionó los oídos, como si la voz estuviera creciendo para salir de un cuerpo que ya no existía. El sonido empezó a oscilar, como si estuviera atrapado dentro de un cuerpo sumergido. Subía ahogado, estallaba en la superficie. Luego volvía a hundirse arrastrando un eco pesado. Sentí un peso en la lengua, como si algo intentara impedirme hablar, quizá para evitar que rompiera la atención que el pantano exigía. La niebla giraba a mi alrededor en remolinos lentos, formando contornos que parecían manos pequeñas, aunque demasiado finas, demasiado largas, como raíces de árboles ahogados. Cuando casi rozaron mi rostro, el llanto se volvió más agudo, tan cerca que hizo que mi visión temblara. El olor dulce regresó, más fuerte, como flores podridas mezcladas con agua estancada. Un escalofrío subió por mi espalda, helándome hasta los huesos. Aquel llanto no estaba perdido, era una dirección. El viento sopló por fin, pero no trajo alivio. Trajo movimiento, trajo forma, trajo la impresión de que el llanto acababa de pasar por mi hombro izquierdo, rozándolo como un suspiro cálido a pesar del aire congelado. Giré de inmediato, pero no había nada más que niebla palpitando. Las aguas del pantano hicieron un sonido leve, repetitivo, como si dedos diminutos golpearan la superficie con impaciencia. Cada golpe parecía aumentar o disminuir el llanto, como si siguiera un ritmo secreto. Una angustia infantil me apretó el pecho, la misma que uno siente cuando está a punto de llamar a alguien que ya murió. Y si hubiera cerrado los ojos, estoy seguro de que habría visto un rostro conocido pidiéndome que entrara al agua. Un rostro imposible. La luz intentó atravesar la niebla, pero fue devorada antes de llegar al suelo. La claridad parecía huir del pantano, como si supiera que aquel lugar cobraba un precio por cada rayo. El llanto cambió una vez más, volviéndose más constante, casi como si las voces intentaran formar palabras. Me incliné hacia adelante, forzando el oído, hasta entender que las pausas tenían un patrón. Recordaban respiración infantil, corta, temblorosa, húmeda. Mi estómago se contrajo con fuerza. El pantano emitió un burbujeo profundo que hizo vibrar la tierra. La sensación era que algo enorme despertaba debajo y subía hacia la superficie, atraído por nuestra cercanía. Mi cuerpo quería huir, pero mi mente estaba encadenada a esos sollozos que parecían arrancar recuerdos y devolverlos deformados.
Entonces escuché algo que no era llanto, un murmullo, débil, rasgado, como si los pulmones que producían aquella voz estuvieran llenos de agua. La niebla abrió un pasillo frente a mí, estrecho, conduciendo hacia la parte más oscura del pantano. Allí, algo se movió a la altura de una rodilla humana, rápido para ser un animal, lento para ser una persona viva. El murmullo volvió, más cercano, diciendo algo que reconocí antes de comprender. Parecía mi nombre. Una vértigo profunda hizo que el mundo se inclinara levemente hacia adelante, empujando mi cuerpo dentro de esa brecha. El agua tembló. La voz repitió. No había duda. El pantano sabía quién era yo, y quería que me acercara. El atardecer siempre tuvo un peso extraño sobre el pantano, pero aquel año comenzó a adquirir una personalidad propia, casi humana, casi pensante. El sol apenas tocaba la superficie del agua y ya parecía que había ojos esperando detrás de los juncos. Recuerdo al primer niño desaparecido, Mateo, de 8 años, conocido por correr descalzo por la aldea, con una alegría que ni la pobreza podía apagar. Lo vieron por última vez caminando hacia la bajada, sosteniendo un pedacito de madera como si fuera un barco de juguete. Su madre dijo haber escuchado a alguien llamarlo. «Mateo, ven aquí», con la voz exacta del abuelo muerto. Pensó que era su imaginación, pero cuando corrió tras él, encontró solo el juguete caído y las huellas que avanzaban hacia el pantano, deteniéndose de golpe, como si el niño hubiera desaparecido en el aire. Esa noche, el viento trajo una risa infantil, pero nadie tuvo el valor de preguntar de quién era. Después fue Inés, una niña tímida, dulce, que siempre se escondía detrás de las faldas de su madre cuando alguien la llamaba. Pero aquella tarde salió sola, como si una mano invisible la guiara. Varias personas afirmaron haber escuchado la voz de su hermana mayor, muerta años antes por fiebre, llamándola con ternura. «Inés, ven a jugar conmigo». Los adultos intentaron seguir sus huellas, pero éstas se confundían en el barro, se duplicaban, se borraban, como si varias versiones de la misma niña hubieran caminado en direcciones distintas. El pantano estaba demasiado silencioso, demasiado brillante, como si esperara por ella. Cuando encontraron el lazo de su cabello enredado en una raíz húmeda, la angustia cayó sobre la aldea como una enfermedad. La búsqueda duró horas, pero la niebla descendió temprano aquel día, cubriendo el suelo y apagando cualquier rastro. El silencio gritaba más que los lamentos. Las familias comenzaron a cerrar sus puertas antes del anochecer, pero eso no sirvió de nada. Las voces llamaban desde afuera, llamaban desde adentro, desde las ventanas, desde el techo. Parecían saber el instante exacto en que un niño sentía miedo, porque el susurro siempre llegaba suave, íntimo, con la voz de alguien amado. Hubo una noche en que 3 casas distintas escucharon las mismas palabras, pero con entonaciones diferentes, como si 3 fantasmas compitieran por la atención del mismo niño. El pantano parecía crecer hacia la aldea, avanzando centímetro a centímetro, devorando la tierra como una criatura hambrienta. No era imaginación. Las mediciones del padre mostraban que la orilla realmente había cambiado de lugar, como si estuviera viva, y cada desaparición ocurría más cerca de las primeras casas. Aún recuerdo la sensación de escuchar mi propio nombre viniendo del pantano. La voz era idéntica a la de mi madre, con la misma dulzura cansada que tenía cuando yo era pequeño. Era imposible ignorarla, porque la voz que pronuncia un nombre como solo una madre puede hacerlo, no debería existir allí. Fue cuando entendí. El pantano no solo llamaba a los niños, estaba aprendiendo los nombres, guardando recuerdos, copiando afectos. Cuando el viejo barbero perdió a su hijo, juró haber visto, a la orilla del agua, 2 siluetas pequeñas, una que se parecía al niño, la otra más baja, más torcida, como si hubiera sido fabricada deprisa por manos que no entendían del todo cómo debía ser un cuerpo humano. Ambas figuras desaparecieron en la niebla cuando él gritó.
y el pantano tembló como si se tragara su propia culpa. La cuarta niña desaparecida fue Clara, que tenía la costumbre de cantar junto al río. Su voz era tan dulce que hasta los pájaros parecían respetar su ritmo. Aquel atardecer, varios dijeron haber escuchado su canto desde el pantano, pero en una melodía que no era suya, una canción más lenta, más arrastrada, como si alguien la hubiera aprendido sin saber respirar. Cuando buscaron a Clara, solo hallaron el pañuelo que llevaba en el cabello, atrapado en una raíz que salía del agua como un dedo hinchado. La búsqueda continuó durante 3 días. El tercero, el pantano, devolvió el pañuelo, más limpio que antes, como si lo hubieran lavado con cuidado. Fue la primera vez que escuché decir que el pantano estaba educando a los niños, o devorándolos, o reemplazándolos. El atardecer se convirtió en un enemigo declarado. En cuanto el cielo se teñía de naranja, los vecinos cerraban ventanas, reforzaban cerrojos, apagaban lámparas, como si la luz pudiera atraer aquello que habitaba la niebla. Los niños lloraban incluso antes de que las voces aparecieran, como si sintieran el llamado a acercarse. El padre Manuel describió esta hora como el momento en que Dios gira el rostro, y quizá lo hacía, porque nadie podía explicar cómo las voces imitaban tan bien a los muertos. No había errores, no había dudas, había memoria, demasiada memoria. Cuando llamaban a un niño, usaban frases que solo alguien íntimo podría conocer. Las madres empezaron a escribir oraciones y pegarlas en las puertas, pero amanecían húmedas, rasgadas o volteadas al revés, como si alguien las hubiera tocado durante la noche. Un día, el pantano llamó a 3 niños al mismo tiempo, 3 nombres repetidos, sincronizados, saliendo de 3 puntos distintos de la niebla. Los vecinos corrieron, pero cuanto más se acercaban, más se multiplicaban las voces. Era como entrar en una sala llena de ecos que chocaban entre sí, cada eco intentando ser más convincente que el anterior. Uno de los hombres regresó completamente desorientado, diciendo que había visto a su hija, muerta 2 años antes, correr a la orilla del pantano con su vestido azul favorito. Pero la niña estaba diferente. Sus brazos eran demasiado largos y sus piernas parecían doblarse de forma incorrecta. Él cayó de rodillas cuando vio su sonrisa. No era una sonrisa humana. Los animales fueron los primeros en entender que algo imposible estaba sucediendo. Los perros aullaban sin razón, las aves huían en bandadas, los caballos se alzaban sin ser tocados. La vida misma rechazaba el pantano, y aún así, seguía creciendo. Cada atardecer el agua avanzaba unos centímetros, como si imitara el ciclo del sol. Los vecinos marcaron estacas para medirlo, y sí, la orilla se desplazaba. El pantano caminaba, como una criatura que esperaba la ocasión perfecta para alcanzar la aldea. Los niños desaparecían justo en la dirección donde el agua había avanzado más, y las voces nunca cesaban. El llamado se volvía tan claro que parecía resonar dentro de la cabeza, no en el aire. Algunos adultos comenzaron a soñar con sus propios nombres pronunciados por bocas sin rostro. La desaparición más dolorosa fue la de Luisito, un niño fuerte, curioso, que adoraba explorar el bosque. No temía al pantano, y quizá por eso cayó primero. La tarde en que desapareció, su madre lo vio sonreír hacia algo detrás de la casa, algo que solo él parecía ver. Caminó despacio, como hipnotizado. Ella gritó. Él no reaccionó. Cuando logró alcanzarlo, Luisito ya tenía los pies dentro del agua poco profunda. La madre tiró de su brazo, pero el niño parecía anclado al lodo. El agua subía por sus piernas como si tuviera manos, dedos, intención. El niño giró el rostro, y por un instante pareció que quería hablar, pero no habló. El pantano lo hizo por él. Susurró, «Mamá, suéltame», con la voz perfecta del niño. La madre cayó desmayada antes de ver cómo el agua se cerraba sobre él. Cuando finalmente la aldea decidió organizar una vigilia para impedir nuevos secuestros, el pantano respondió con brutalidad. Aquella noche,
Las voces no llamaron solo a los niños, llamaron a los adultos. Una voz fina, temblorosa, llorosa, repitió el nombre de cada uno, uno por uno, siempre con la entonación de alguien amado que ya había partido. La niebla avanzó como un animal hambriento, arrastrándose entre las casas, insinuando dedos blancos por las rendijas de las ventanas. El sonido parecía venir de dentro de las paredes, de debajo de la tierra, del aire mismo. Las lámparas se apagaron al mismo tiempo, y entonces todos escuchamos 3 golpes fuertes, provenientes del pantano. 3 golpes, como un corazón que no debería existir, y ese corazón conocía nuestros nombres. El lodazal siempre fue traicionero, pero en aquella época parecía reaccionar como si tuviera voluntad propia. La superficie, antes firme, comenzó a ceder con una facilidad inquietante, como si esperara pasos pequeños. Recuerdo la primera vez que vi aquellas huellas. Eran diminutas, delicadas, casi perfectas, como si un niño hubiera caminado serenamente a la orilla del pantano. Pero lo que me paralizó no fue el tamaño, fue el final abrupto. Las huellas seguían 3 o 4 metros y luego desaparecían por completo, como si el cuerpo hubiese sido tragado hacia abajo sin lucha, sin desplazamiento, sin salpicadura. El barro se alisaba de inmediato, como piel mojada cerrándose sobre una herida. Al tocarlo, sentí un calor anormal, un calor que no pertenecía a esa mañana fría. Allí comprendí por primera vez que el pantano no solo mataba, prometía algo. Las huellas empezaron a multiplicarse. A veces aparecían al amanecer, otras al caer la tarde, pero nunca había testigos. Los aldeanos sabían que ningún niño caminaba por allí, no después de las desapariciones, y aún así, los pasos eran recientes, frescos, sin hojas quebradas, sin rastros prolongados, como si cuerpos ligeros atravesaran la orilla, sin hundirse totalmente, hasta el momento exacto en que eran arrastrados. Pasé horas estudiándolas. Algunas eran demasiado estrechas para pies humanos, otras parecían tener dedos alargados, como si la criatura que las dejó hubiese aprendido la forma del pie, pero no del todo. La niebla rodeaba las huellas como si las protegiera. Una tarde, mientras las medía, sentí el suelo vibrar bajo mis rodillas, como si algo pasara por debajo siguiendo el mismo trayecto de las marcas, solo unos centímetros más profundo. El padre Manuel intentó bendecir el lodazal, pero el agua rechazó la bendición. Cuando tocó la superficie con el crucifijo, comenzaron a formarse burbujas, como si el barro hirviera desde dentro. El padre retrocedió pálido, confesando que jamás había sentido algo responderle así. Al amanecer, encontramos huellas nuevas justo donde él había estado arrodillado, como si un niño hubiera caminado a su alrededor mientras rezaba. Las marcas formaban un semicírculo, acercándose y alejándose del punto exacto donde él había estado, como si la entidad examinara el olor humano que él dejó atrás. Las burbujas desaparecieron con la luz, pero las huellas permanecieron. Todas apuntaban hacia el agua. Ninguna regresaba. El agua del pantano empezó a cambiar de color. El verde habitual se tornó marrón oscuro, casi negro, más espeso que un líquido debería ser. Cuando soplaba el viento, se formaban ondas lentas, pero nunca seguían su ritmo. Siempre se movían en dirección contraria. Las huellas ya no aparecían solo en la orilla, sino también sobre troncos caídos, piedras y raíces expuestas. Huellas tan ligeras que parecía que habían sido colocadas cuidadosamente, no caminadas. Una vez, al seguir un rastro particularmente largo, encontré algo imposible de olvidar. La marca de una rodilla, o lo que debía ser una rodilla. Era demasiado estrecha, demasiado puntiaguda, y estaba hundida con una fuerza que indicaba un peso enorme. Parecía que la criatura había intentado levantarse, o aprender a levantarse, antes de desaparecer en el barro. Pronto noté un patrón. Todas las huellas aparecían en pares, hasta cierto punto. 2 pasos, a veces 3, rara vez 4, pero nunca más, como si los niños, o lo que imitaba a los niños,
caminaran solo lo suficiente para ser vistos. Luego se hundían. El lodazal hacía un sonido casi imperceptible al tragar, un sonido húmedo, suave, parecido al de alguien respirando bajo el agua. Una noche llevé una lámpara para observar mejor. Al iluminar el punto exacto donde una huella desaparecía, vi algo que me hizo soltar la luz, una cavidad con forma humana, pero en el fondo el barro pulsaba, como si el pantano tuviera músculos, como si estuviera esperando la próxima presa. El rumor de las huellas cambió la rutina de la aldea. Nadie se acercaba ya a la orilla, ni siquiera de día. El pantano parecía observar cada gesto, como si eligiera el momento perfecto para repetir lo que hacía con los niños. Una mañana encontré huellas que no eran pequeñas. Eran grandes pero deformadas, como si pies adultos hubieran sido estirados o comprimidos en un proceso grotesco. Terminaban exactamente donde otras huellas pequeñas habían sido tragadas, como si algo grande hubiese seguido o reemplazado al niño. En la tierra había marcas semicirculares, como de uñas arrastradas. Al tocarlas, sentí una vibración profunda, como cuerdas tensas bajo la superficie. El lodazal no solo estaba vivo, estaba evolucionando. Un día decidí seguir el rastro al atardecer, aún sabiendo que era la hora más peligrosa. La luz hacía que todo se deformara. Las huellas aparecían y desaparecían ante mis ojos, como si fueran creadas en el acto. Avancé hasta que algo me obligó a detenerme. Había huellas que iban hacia el agua y huellas que salían de ella. Estas últimas eran demasiado profundas, demasiado pesadas, como si una criatura enorme hubiera usado solo la punta del pie para sostenerse, arrastrando el resto del cuerpo por el agua. Junto a las huellas había marcas largas, como de huesos o garras raspando el barro. La niebla empezó a moverse a mi alrededor, no empujada por el viento, sino atraída por algo que yo no podía ver. En una tarde especialmente fría, encontré un rastro completo. 3 huellas pequeñas seguidas de una marca redonda, profunda, como si algo hubiera caído de rodillas o hubiera intentado incorporarse. La marca estaba caliente, completamente caliente. El pantano nunca era caliente. Al tocar el borde, escuché un chasquido sordo, parecido al de un tendón moviéndose bajo la piel. Retrocedí de golpe, viendo la depresión vibrar, como si algo respirara allí. Entonces, un sonido suave recorrió el barro, no un llanto, ni un susurro. Era un gemido de esfuerzo, como si algo estuviera aprendiendo a levantarse, a usar un cuerpo que no comprendía. La superficie tembló unos segundos y se calmó, pero la sensación de que no estaba solo no se fue. La aldea comenzó a hablar de los niños de barro, una expresión surgida después de que 3 mujeres aseguraron haber visto, a medianoche, 3 figuras diminutas caminando entre las casas. Eran demasiado delgadas, torcidas, y parecían brillar bajo la luna, como si estuvieran húmedas. Según ellas, esas criaturas no dejaban huellas en la tierra de la aldea, solo en el lodazal, como si el pantano les concediera existencia únicamente en su territorio. Una de las mujeres dijo que una de las figuras abrió la boca, pero la boca no tenía dientes. Tenía una sustancia oscura, espesa, como lodo vivo, que goteaba lentamente. Las figuras desaparecieron entre los árboles. Al amanecer, encontramos huellas nuevas en la orilla. Algunas tenían gotas alrededor, como si algo hubiera estado escurriendo mientras caminaban. La situación empeoró cuando encontramos huellas sobre huellas, un patrón imposible, como si 2 entidades caminaran exactamente en el mismo punto, repitiendo el peso, el tamaño, la forma, practicando, tal vez. Algunas huellas eran tan superficiales que apenas marcaban el barro, otras tan profundas que arrancaban pedazos de tierra. En una de estas encontré algo que no debía existir allí, un pequeño mechón de cabello infantil endurecido por el barro. Al tirarlo, el lodazal emitió un chasquido húmedo, visceral, como si fibras internas se rompieran bajo la superficie. El pantano estaba observando. El convento se encontraba a menos de 1 kilómetro del pantano, oculto por árboles antiguos que parecían proteger
o encarcelar sus paredes agrietadas. Siempre supe que había algo mal allí, mucho antes de leer los documentos prohibidos. Las ventanas eran demasiado estrechas, como si quienes lo construyeron no quisieran permitir que nada escapara de su interior. Al acercarme por primera vez a la puerta principal, sentí el olor a óxido, a incienso viejo y a algo dulzón, similar a flores secas guardadas demasiado tiempo. Cada paso que daba producía un eco hueco, y por un instante tuve la certeza de que alguien caminaba paralelo a mí, detrás de los muros. El convento parecía respirar, absorbiendo todo sonido. El pantano, a lo lejos, enviaba pequeños temblores que hacían vibrar los vitrales como si murmuraran. Allí entendí que nada había sido realmente abandonado, solo transformado. En los archivos de la parroquia encontré el primer relato que mencionaba a las novicias desaparecidas. Eran 12 niñas de entre 12 y 16 años, enviadas por familias pobres que creían estar ofreciéndoles un destino santo. El sacerdote que escribió el documento usó palabras demasiado cuidadosas, temerosas, como si temiera que alguien o algo pudiera leer entre líneas. Hablaba de rituales incompletos, de disciplinas que excedían lo permitido, de noches en que las niñas lloraban juntas en el claustro y de una presencia que caminaba sin luz por los pasillos, arrastrando el hábito por el suelo. Pasaron 3 años antes de que desapareciera la primera. Luego las otras fueron desapareciendo una por una, sin ser declaradas oficialmente perdidas. Los monjes decían que habían sido llamadas a un silencio mayor, pero el silencio jamás explicó por qué la puerta del claustro había sido encontrada arrancada desde dentro. Al recorrer las celdas abandonadas, sentí una temperatura que no pertenecía a ese día. Afuera había calor, pero dentro del corredor, el aire era húmedo, pegajoso, casi parecido al aliento de alguien enfermo. Las paredes encaladas tenían marcas largas, como si dedos desesperados hubieran arañado el revoque. En algunas celdas, pequeños rasguños repetidos 1000 veces formaban contadores, tal vez oraciones, tal vez súplicas. En una celda, sin embargo, el horror era mayor. El suelo estaba hundido, como si alguien hubiera intentado cavar con las manos hasta que el cuerpo no pudo más. Al tocar el borde de aquella depresión, sentí el mismo calor profundo que emanaba del lodazal del pantano. Allí, mi corazón se apretó. No era coincidencia. Las novicias desaparecidas y los niños del pantano estaban conectados por algo más antiguo que cualquier escritura. En el refectorio abandonado encontré símbolos tallados en las mesas. No eran cruces ni citas bíblicas. Eran círculos incompletos, abiertos hacia el este, como si representaran puertas. Algunas líneas estaban torcidas, hechas con prisa o con manos temblorosas. Al levantar una de las mesas, descubrí símbolos idénticos grabados por debajo, señal de que alguien los dibujó en secreto. Mientras observaba aquello, la puerta del refectorio crujió sin viento alguno. Un sonido lento, profundo, que recorrió el convento como una voz atragantada. Sentí la presencia antes de percibir movimiento, un peso silencioso que comprimió el aire alrededor. Cerré los ojos por un instante, y entonces escuché pasos suaves en el pasillo, pasos descalzos sobre piedra fría. Cuando abrí los ojos, no había nadie, pero la puerta estaba completamente abierta. Fue en la sala de novenas donde encontré el documento prohibido. Estaba oculto detrás de una imagen de Santa Úrsula, envuelto en un tejido que se deshacía al tacto. El manuscrito hablaba de ceremonias que nunca debieron realizarse, dirigidas por un monje que creía que las novicias poseían una escucha más pura que los adultos. Decía que, en noches específicas, las niñas oían voces en la niebla, voces que suplicaban ser liberadas. El monje, consumido por superstición y arrogancia, intentó comunicarse con esas voces. Obligó a las niñas a permanecer de rodillas durante horas, repitiendo palabras que él decía oír en el viento. En algún momento, creyó que una de ellas había respondido al llamado. El manuscrito terminaba abruptamente,
Con una frase trémula, abrieron algo que no sabían cerrar. Después de leer aquella frase interrumpida, entendí que el convento no era un lugar vacío, era un recipiente que aún contenía ecos de las voces que las novicias escucharon siglos atrás. Al continuar por los pasillos, noté que cada puerta estaba entreabierta, como si alguien o algo necesitara espacio para entrar y salir. Las paredes estaban húmedas, pero el techo permanecía seco, cubierto de manchas con forma de manos extendidas, orientadas hacia el patio interno. No tenía sentido que aquellas marcas hubiesen sobrevivido tantos años, y sin embargo parecían recientes, vivas. Seguí hacia el claustro y, al cruzar el arco, escuché un sonido suave, una risa infantil ahogada proveniente del fondo del jardín. No debería haber nadie allí, ningún ser vivo al menos, pero los ojos que me observaban detrás de las columnas, esos estaban despiertos. El claustro, siempre silencioso, ahora parecía albergar movimiento entre sus pilares. No corría viento, pero la hierba baja se ondulaba como si algo la rozara al pasar. Cuando me aproximé a la antigua fuente central, vi que el agua estaba turbia, casi barrosa, aunque no existía conexión física con el pantano. Observé con más atención, y entonces apareció una pequeña onda circular, luego otra y otra. No podían ser causadas por el viento. Eran el patrón respiratorio de algo sumergido. Sentí un soplo tibio en mi rostro, aunque no había nadie detrás de mí. El aire se volvió denso, saturado de humedad antigua, como si el lugar guardara un aliento secreto. Me detuve al oír algo muy cerca de mi oído. Una palabra susurrada, líquida, imposible. Al girar, solo encontré el pasillo vacío respirando un silencio inhumano. La capilla del convento era el lugar más perturbador. La puerta estaba caída, empujada desde dentro con una fuerza anormal. Al entrar, vi que el altar había sido movido de lugar, algo inconcebible sin varias personas. Las imágenes de los santos estaban volteadas hacia la pared, como si hubiesen presenciado algo prohibido. El piso estaba cubierto de una fina capa de barro negro, brillante, idéntico al del pantano. Sentí un calambre en el peito. El pantano ya había entrado allí. Al acercarme al altar, escuché pasos suaves, demasiado livianos para un adulto y demasiado profundos para un animal. Cuando la luz de mi lámpara alcanzó el canto izquierdo, vi las marcas en el suelo, huellas pequeñas, 12 pares, todas alineadas frente al altar, como si estuvieran rezando. Fue entonces que entendí que aquellas niñas nunca se habían ido del convento, no del todo. En el rincón más oscuro de la capilla encontré un armario antiguo, cerrado con un candado oxidado y cubierto de símbolos iguales a los del refectorio. El símbolo parecía incompleto, como si faltara un fragmento. Forcé la puerta y se dio con un crujido que resonó por todo el espacio. Dentro había objetos personales de las novicias, rosarios rotos, cartas jamás enviadas, retazos de tela con iniciales torcidas, pero entre todo eso, lo peor era el cuaderno. Un diario, pequeño, rígido, con bordes deformados por la humedad. Al abrirlo, vi que había páginas escritas con diferentes caligrafías. Eran palabras rápidas, frases interrumpidas, como si cada niña hubiese anotado partes de algo que escuchó pero no comprendió. Muchas páginas repetían la misma frase: ellas vienen de la niebla, ellas nos llaman por el nombre. Otras eran más desesperadas: no respondas, no escuches, no digas tu nombre. El diario terminaba con una frase incompleta y una mancha oscura arrastrada sobre la tinta, como un dedo mojado. Al volver al corredor, noté que la temperatura había subido abruptamente. El convento parecía consciente de que yo había tocado algo que debía permanecer oculto. El aire se volvió denso, y la niebla, sí, la niebla, comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas, aunque era pleno mediodía. Algo se arrastró en el piso superior. Una sombra cruzó entre los pilares del claustro. Mi lámpara tembló en mis manos, y entonces por primera vez dentro del convento escuché una de las voces. Era baja, líquida, como si viniera de dentro de un cuerpo lleno de agua.
Pronunció un nombre, no el mío, sino el de una de las novicias desaparecidas escrito en el diario. La voz era tan cercana, tan clara, que hizo vibrar mis huesos. Al mirar hacia el pasillo, la vi, una figura muy pequeña, inmóvil, como moldeada en barro húmedo. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde debería estar la boca, y de ese hueco goteaba lodo. La niebla que rodeaba el pantano nunca fue común. En otras regiones, la niebla venía y se iba con la temperatura o el viento. Allí, en cambio, parecía elegir cuándo descender. Cuando se acercaba al pueblo, los vecinos decían que era como ver a un animal arrastrándose entre las casas, avanzando bajo el suelo, buscando algo preciso. Recuerdo al primer hombre que volvió desorientado. Se llamaba Rodrigo, un trabajador fuerte, acostumbrado al campo, a la leña, al frío. Entró en la niebla buscando a su sobrino desaparecido y media hora después reapareció caminando en círculos con el rostro virado hacia un punto vacío. Dijo haber visto a una niña correr entre la niebla, pero la niña corría sin tocar el suelo. Cuando intentaron sujetarlo, lloró como un niño perdido, repitiendo que la niebla hablaba con él usando la voz de su esposa muerta. Le decía, no regreses sin mirar hacia atrás, y él obedeció. Después de Rodrigo, vinieron otros. Hombres que conocían la tierra como la palma de su mano, que sabían cada raíz, cada piedra, cada curva del terreno. Pero dentro de la niebla, nada era familiar. Pedro, el carpintero, entró con una lámpara atada al pecho y desapareció en pocos segundos. Cuando volvió, estaba cubierto de barro hasta el pecho, como si hubiese caminado dentro del pantano, aún habiéndose alejado de él. La lámpara estaba aplastada, apagada, como si algo la hubiera apretado con fuerza. Pedro repetía una frase con la voz quebrada. La niebla respira. Dijo haber escuchado risas, pero no risas normales. Eran cortas, finas, repetidas, como si fueran ensayadas. Y escuchó su nombre, pronunciado con la voz de su abuelo muerto hacía más de 20 años. Las mujeres también comenzaron a relatar sucesos extraños. Isabela, por ejemplo, entró en la niebla buscando a su esposo y aseguró haber visto a una niña pequeña, con el cabello larguísimo y completamente empapado, de pie en medio del camino. La niña señalaba hacia un lugar que Isabela no conseguía ver, porque todo era blanco, opaco, espeso. Cuando intentó acercarse, notó que los pies de la niña estaban demasiado hundidos en la tierra, como si algo la sujetara por debajo. Isabela retrocedió, pero la niebla se movió con ella, siguiendo cada paso como un velo vivo. Y entonces escuchó la voz del marido, perfecta, con el mismo tono cansado con el que él costumaba pedirle paciencia, pero él había muerto meses antes. Aún así, la voz insistía, Isabela, ven amor, te necesito. La niebla se cerró alrededor de su cuerpo y ella corrió como jamás había corrido. El caso de Martín fue el que más marcó al pueblo. Era un hombre capaz de enfrentar cualquier cosa. Tormentas, lobos, hombres violentos, nada lo derrumbaba. Hasta el día en que entró en la niebla para recolectar madera. Regresó horas después con la mirada perdida, sin foco, como si su alma se hubiera quedado atrás. Caminaba tambaleante, como si sus sentidos se hubiesen desconectado del cuerpo. Cuando lo llevaron a su casa, repetía que la niebla abría caminos que no existían y que, cada vez que intentaba avanzar, volvía al mismo punto, atrapado en un círculo secreto. Afirmó haber escuchado pasos detrás de él, pasos de niño, rápidos y leves, pero nunca perto o suficiente para verlos, nunca lejos o suficiente para ignorarlos. Cuando intentó correr, algo sujetó su tobillo, una mano pequeña, fría, suave como tela mojada. Martín nunca volvió al pantano. Otro relato aterrador fue el de Luisa, una joven que solía recolectar hierbas. Entró en la niebla una tarde y estuvo desaparecida durante 2 horas. Cuando volvió, traía un vacío absoluto en los ojos. Ni miedo, ni tristeza, ni sorpresa. Silencio puro. Luisa dijo haber visto a una mujer dentro de la niebla.
alta, delgada, vestida con un hábito negro muy antiguo. La mujer no hablaba, solo señalaba hacia el pantano, invitando a seguirla. Pero lo peor no fue la figura, fueron las voces. Luisa afirmó que había susurros alrededor de su cuerpo, moviéndose como insectos que rozaban su piel, entrando en sus oídos, pronunciando palabras que no pertenecían a idioma alguno, palabras húmedas, líquidas, construidas con una lengua que no era humana. Desde entonces, Luisa no consigue dormir sin escuchar a Niebla llamándola. Con el tiempo, la niebla se convirtió casi en una entidad del pueblo. Ya no se hablaba del pantano sin mencionarla. Decían que tenía humor, a veces suave, observadora, a veces violenta, entrando por debajo de las puertas y trepando por las ventanas, como si buscara a alguien en particular. Hubo una noche en que cubrió absolutamente todo, como si quisiera borrar el pueblo del mapa. Nadie salió, nadie abrió las cortinas, y aún así, dentro de las casas, las voces se colaban. Algunos vecinos oyeron a niños riendo, otros a adultos ya fallecidos. Una mujer juró haber escuchado la voz de su madre, muerta hacía 20 años, recitando una oración que ella misma no conseguía recordar. La niebla la repitió palabra por palabra, perfecta, idéntica, con la entonación exacta. La historia más grave fue la de Lorenzo, un joven pescador. Entró una niebla con una cuerda amarrada a la cintura, sostenida por 2 amigos afuera, una medida de seguridad que el pueblo adoptó por desesperación. Al principio, la cuerda se movía suave, luego empezó a tensarse y tensarse, como si algo al otro extremo tirara con fuerza para arrastrarlo. Los amigos gritaron su nombre. Lorenzo respondió, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Un instante después, la cuerda se soltó. Cuando la recogieron, estaba cortada, no desgarrada, no rota, cortada con una precisión antinatural. Lorenzo apareció horas después tambaleando, helado, con la piel casi azul. Solo dijo una frase antes de desmayar. Seguía un niño, pero no era un niño. Con las semanas la niebla se volvió más audaz. Avanzaba por los caminos, invadía patios, subía escaleras. Algunos vecinos despertaban en plena madrugada con la habitación completamente blanca, inundada de luz opaca. Varios afirmaban haber visto pequeñas figuras cruzar el pasillo, sombras que parecían niños, pero se movían de forma errática, como si sus cuerpos fueran demasiado flexibles, demasiado incorrectos. En esas madrugadas, el aire tenía olor a barro húmedo y leche agria, un olor que nadie jamás confundía. Y siempre junto a él venía un son leve, sutil, casi un susurro. Pasos infantiles, un arrastre lento y una voz pequeña pronunciando el nombre del morador como una precisa o imposible. La niebla también alteraba el tiempo. Personas que aseguraban haber estado fuera apenas 5 minutos regresaban convencidas de que habían pasado horas dentro de ella. Otros volvían con la ropa empapada, el cuerpo cubierto de barro, sin recordar cómo habían llegado a la orilla del pantano. Muchos relataron haber visto pasillos dentro de la niebla. Sí, pasillos, como si el mundo se doblara en corredores estrechos que se abrían solo para ellos. Una mujer dijo haber escuchado el llanto de un bebé. Lo siguió hasta encontrar un viejo cochecito de madera, pero al tocarlo, el cochecito se convirtió en barro. El llanto continuó detrás, y cuando se giró, la niebla había formado paredes. En el ápice del terror, 3 vecinos desaparecieron por un día entero. Cuando regresaron, no recordaban nada, excepto una cosa: el coro. Un coro infantil, cantado con voces pequeñas, molladas, arrastradas. Un canto repetitivo, deformado, como una canción de rueda que perdeu su inocencia. Los 3 aseguraron que escucharon sus propios nombres dentro de la melodía. Las crianças del pueblo começaram a despertar gritando, dizendo que a música estava na parede. Algumas afirmavam sentir dedos gelados tocando seus braços enquanto dormiam. Nenhuma oração, nenhuma bênção, nenhum ritual conseguiu impedir a névoa de voltar. Sempre que queria, sempre carregando vozes que nunca pertenceram a gente viva.
Y entonces vino el peor relato. Un anciano llamado Ramírez desapareció por 2 días. Cuando volvió, caminaba lento, mirando al suelo, siguiendo huellas invisibles. Su piel estaba fría como barro húmedo. No conseguía hablar, no conseguía abrir bien la boca, pero conseguía cantar. Y el canto era el mismo coro infantil de la niebla, un canto ahogado, húmedo, pronunciado con una voz que no era humana. Cuando Ramírez abrió la boca para respirar, algo negro escurrió de sus labios, barro fresco, vibrante, como si estuviera vivo. Y entonces dijo, con una voz que no era suya, «Están cerca, y ya conocen sus nombres». Cuando hablo de la madre que escuchó a su hijo muerto, todavía siento un peso profundo en el pecho, como si la memoria misma cargara el olor húmedo del pantano. Su nombre era Rosa, y todos en el pueblo conocían el dolor que cargaba desde la muerte del pequeño Tomás. Tenía solo 6 años cuando la fiebre se lo llevó, demasiado rápido, demasiado silencioso. Rosa jamás se acostumbró al vacío que él dejó, y a veces la veíamos caminar sola por el campo, como si buscara la voz del niño entre los árboles. Pero nada se comparó con lo que sucedió aquella tarde de otoño. La niebla ya empezaba a formarse cuando Rosa escuchó algo que jamás debería haber existido. La voz de Tomás. No una memoria, no un sueño, no un eco inventado por la tristeza. Era él. Su entonación, su respiración corta, su manera dulce de llamar «mamá». Rosa cayó de rodillas y lloró como si el mundo acabara de abrir una herida nueva. Ella contó que, al principio, pensó que estaba perdiendo la razón. La voz venía del borde del pantano, cerca de raíces oscuras que emergían como dedos torcidos de la tierra mojada. «Mamá, ven», repetía, suave, clara, familiar. Rosa intentó ignorarla, tapó los oídos, rezó, pero la voz insistía, y lo más terrible no era el sonido, era que la voz parecía saber exactamente cuando ella intentaba resistir. Cambiaba el tono, se volvía tierna, infantil, igual que Tomás cuando pedía abrazos. Cuando Rosa no se acercaba, la voz lloraba, un llanto verdadero, lleno de sollozos húmedos. Rosa dijo que su cuerpo avanzó solo, guiado por la memoria del amor, aún sabiendo que ningún amor debería sobrevivir así, llamando desde la humedad del pantano. Con cada paso, el suelo vibraba, como si celebrara su aproximación. Cuando el pueblo supo que Rosa había ido sola al pantano, todos corrieron detrás, pero lo único que encontraron fueron marcas en el suelo, marcas profundas, hechas por rodillas hundidas en la tierra mojada. Rosa estaba más adelante, de pie frente al agua, completamente inmóvil, como si hubiese sido esculpida allí. Miraba la niebla fijamente, una niebla que giraba en pequeños remolinos, como si protegiera algo invisible. Al ver que no respondía, intentaron apartarla, pero su cuerpo estaba rígido, tenso, como si luchara internamente contra ellos, aunque por fuera no moviera un músculo. Fue entonces cuando lo oímos. «No, Rosa, todos nosotros». La voz de Tomás salió desde dentro de la niebla con la misma dulzura que tenía en vida, llamando a su madre, pidiéndole que entrara al agua. Un hombre se desmayó, otro cayó de rodillas rezando, temblando de miedo. Cuando finalmente logramos alejarla de la orilla, Rosa entró en estado de desespero. Gritaba que la soltáramos, que Tomás estaba solo, con frío, llorando. Intentamos explicarle que era imposible, pero ella no oía razones. Para Rosa, la morte do filho não era definitiva. Era um erro que precisava ser corrigido ali, naquela hora. E el pantano parecía saber disso. La niebla formó un pasillo estrecho frente a ella, como si abriera una puerta especialmente para una madre. Uno de los hombres juró haber visto una pequeña silueta dentro de ese corredor, baja, delgada, con el tamaño de un niño, pero con brazos demasiado largos para un cuerpo humano. Aquella figura extendió una mano, pero la mano no tenía dedos, era solo un pedazo de barro escurriendo. Aún así, el gesto era inconfundible, era un llamado, y Rosa luchó contra todos para alcanzarlo. Los días siguientes fueron los peores de su vida.
Rosa despertaba en la madrugada gritando el nombre de Tomás, diciendo que él estaba chamando por ella debaixo da casa. A veces afirmaba escucharlo caminando por el techo, arrastrando los pies como hacía cuando estaba aprendiendo a andar. En otras ocasiones decía que él lloraba, preguntando por qué ella lo había dejado en la oscuridad. A cada relato, el pantano parecía acercarse más al pueblo. Sus márgenes avanzaban como respiraciones lentas, orgánicas, perturbadoras. La niebla subía más temprano y, una noche silenciosa, escuchamos nuevamente la voz del niño, pero ya no venía del pantano, no venía de la orilla, venía desde dentro del pueblo. El sonido apareció al fondo de la calle, avanzando paso a paso. Era el mismo timbre, el mismo ritmo, como si Tomás estuviera regresando del campo para buscar a su madre. Algunos vecinos se atreveram a olhar pela janela. E foi esse o maior erro. A figura apareceu no cruzamento da rua principal e naquele instante ninguém mais duvidou de que algo terrível havia cruzado a fronteira entre este mundo e o outro. A silhueta era pequena, frágil, andando devagar, com um arrastar de pés igual ao de uma criança cansada. Mas havia algo errado com as articulações. O corpo dobrava no lugar errado, como um brinquedo deformado. Rosa viu e gritou: "Tomás!" A sombra parou. Lentamente virou a cabeça, tão lentamente que não parecia um movimento humano. A sensação era clara. Aquela coisa reconhecia o nome. Reconhecia a mãe. La figura caminó hacia la casa de Rosa. La niebla la acompañaba como un cuerpo protector envolviendo sus pasos. Rosa tentou correr para abraçar o filho, mas os vizinhos a seguraram. La criatura se detuvo frente a porta, levantó el rostro hacia la ventana, y todos viram lo imposible. No tenía ojos, solo dos huecos llenos de barro negro palpitante. La boca estaba cerrada, pero aún así, la voz salió. Una voz infantil, suave, idéntica a la de Tomás. «Mamá, ¿por qué me dejaste solo?» Rosa desmayó. La figura giró lentamente y regresó hacia la niebla. La calle entera fue tragada en un remolino blanco antes de reaparecer. Al día siguiente, Rosa no lloró, no tembló, solo esperó. Tenía un silencio extraño dentro del cuerpo, como si su alma hubiera sido separada del mundo. Afuera seguía diciendo: «Él no se fue, está aquí, muy cerca». Intentaron llevarla a la iglesia, intentaron consolarla. Nada funcionó. Rosa comenzó a encender velas en la puerta de casa, diciendo que la luz ayudaría al niño a volver para su madre. Y con cada vela encendida, la niebla avanzaba un poco más. Algunas noches, Rosa sonreía de forma inquietante, tranquila, resignada. «Él viene por mí», decía, como si aceitando un destino inevitable. La peor noche llegó 3 días después. La niebla cayó de golpe, densa, espesa, silenciosa. No se veía el suelo. Las puertas se cerraron solas. Las lámparas se apagaron como si algo las hubiera soplado. Entonces oímos golpecitos, golpes pequeños, suaves, repetidos en cada puerta del pueblo, cada casa, cada ventana, como dedos de niño probando dónde podía entrar. Cuando llegaron a la casa de Rosa, los golpes se hicieron más lentos, más pesados, como si alguien apoyara la cabeza contra la puerta. Rosa se levantó, caminó hasta la entrada y murmuró: «Estoy aquí, mi hijo». La puerta trancada se movió. Vibró como si algo respirara detrás. Los hombres la sujetaron en el último segundo. Si no lo hubieran hecho, la casa habría abierto sola. Al amanecer, algo aterrador aguardaba en la rúa. Pegadas, docenas de pegadas de niño, pequeñas, profundas, idénticas do pantano. Algunas venían desde el pantano, pero otras avanzaban hacia dentro del pueblo, hacia las casas, hacia las ventanas, y varias paraban justo en la puerta de Rosa. A niebla ese día no se movió, permaneció ahí, quieta, observando, como si esperara una decisión. Rosa ficou muito tempo olhando para as marcas, y entonces, con las lágrimas cayendo, dijo algo que nos congeló el alma. «Él no está atrapado allá, él está suelto, y está buscándome».
Nadie en el pueblo olvida la noche en que el coro comenzó. Todavía siento aquel aire espeso como si hubiese sido tomado directamente del pantano y empujado dentro de nuestras casas. Todo empezó con un silencio extraño, antinatural, un silencio que no pertenecía a este mundo. Ningún animal se movía, ninguna hoja temblaba, ningún viento respiraba. Las lámparas ardían con llamas pequeñas, tímidas, como si tuvieran miedo de ser vistas. Y entonces, al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, el pueblo entero escuchó el primer sonido. No fue un llanto, ni una risa, ni un susurro. Fue una nota larga, fina, sostenida de un modo imposible para una sola voz infantil. Una nota que no vibraba en el aire, sino en el suelo, en los huesos, en la madera. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. La segunda nota llegó segundos después, aunque sentimos como si hubieran pasado minutos. Era más baja, más pesada, casi como si las voces estuvieran respirando juntas antes de cantar. La niebla comenzó a descender por la calle con una delicadeza cruel, cubriendo las piedras como un velo colocado por manos invisibles. Y cuando la niebla tocó los límites del pueblo, el coro empezó de verdad. Era un canto infantil, sí, pero desprovisto de inocencia. Sonaba como una canción de rueda deformada, rota, con palabras que no pertenecían a idioma alguno, pero que parecían familiares, perturbadoramente familiares. Las voces subían y bajaban como olas de agua espesa, arrastrando sílabas mojadas. A cada repetición el canto crecía, sumando nuevas voces, como si más y más presencias se unieran al ritual. Nadie pudo moverse. Era como si la música nos clavara al suelo. Los animales fueron los primeros en reaccionar. Los perros comenzaron a aullar dentro de las casas, buscando esconderse bajo las camas. Las gallinas golpeaban sus alas como si algo invisible las hubiese atravesado. Una vaca rompió su cuerda y embistió la pared del establo, desesperada. En ese instante, el canto infantil se volvió extraño, dulce, pero de un modo enfermo, forzado, como una sonrisa pintada en un rostro muerto. Y lo peor llegó después. Entre las voces desconocidas escuchamos voces que reconocíamos, voces de niños perdidos, voces de hijos, sobrinos, vecinos que jamás deberían haber hablado otra vez. Algunas madres gritaron desde dentro de sus casas. Un padre cayó de rodillas, tentando taparse los oídos, repitiendo que aquello no podía ser real. Fue entonces cuando la niebla comenzó a entrar en las casas. No como un viento, no como una corriente, como un sonido. Primero sentimos su vibración en las paredes, luego en el suelo, luego en el pecho. El coro parecía rodearnos, como si buscara a cada persona por nombre. La melodía se volvió más lenta, más arrastrada, como si los niños estuvieran marchando. Y entonces empezaron los golpes. Golpes rítmicos, suaves, como palmas hechas por manos pequeñas, pero mojadas, demasiado mojadas. Cada golpe resonaba con un eco extraño, como si viniera del interior de la madera. Una mujer intentó rezar, pero la oración desapareció dentro del canto. Un anciano tapó los oídos, pero sus propios dedos vibraban con la música. El sonido no se escuchaba, se sentía. El momento más aterrador fue cuando el coro paró de repente. Un silencio completo cayó sobre el pueblo. Un silencio vivo, denso, que oprimía los pulmones. Juro que, por esos segundos, el mundo se estrechó, como si el pueblo entero hubiera sido encerrado en una caja oscura. Y entonces, un llanto infantil, bajo, tembloroso, absolutamente humano. Un llanto tan real que rompió el corazón de quienes nunca lloraban. Provenía de la calle principal. Todos lo sabíamos, todos lo sentimos. Y lo peor llegó después. El llanto se convirtió en risa. Una risa corta, luego otra, luego docenas a la vez. Una risa ahogada, líquida, salida de gargantas llenas de barro. Y la niebla comenzó a moverse como si bailara al ritmo de aquella risa. La risa empezó a acercarse, pero no como pasos ni como corrientes de aire. Se desplazaba,
como si fuese llevada por un cuerpo que deslizaba sobre el suelo. La niebla se abrió formando un corredor estrecho, pulsante, casi orgánico. Y dentro de él, las sombras aparecieron, pequeñas, torpes, moviéndose como marionetas mal construidas. Ninguna tocaba el suelo. Algunas se inclinaban, otras temblaban, otras simplemente oscilaban de un lado a otro. Cuando el coro voltó, estuvo tan cerca que sentimos la vibración en la garganta, como si una parte de nosotros empezara a cantar sin querer. Fue ahí cuando entendimos. No eran ecos, eran presencias. Niños que no eran niños, voces de algo que imitaba lo humano. Sin comprenderlo, en medio del canto, las sombras empezaron a ganar forma física, no completa, piezas. Un brazo pequeño aparecía y desaparecía entre la niebla, como si estuviera hecho de humo espeso. Un rostro borroso surgía por un segundo, ojos demasiado profundos, boca cosida con filamentos de barro que goteaban como raíces podridas. Una figura intentó caminar y simplemente se dobló sobre sí misma porque sus osos parecían no existir. Una cayó al suelo y el impacto no sonó, no levantó polvo, no dejó marca, hasta que la figura desapareció. Pero entonces, en el suelo, aparecieron huellas, huellas pequeñas, perfectas, profundas. El coro se intensificó en ese instante, como si la aparición de aquellas huellas fuera parte del ritual, como si estuviéramos viendo un renacimiento o una invasión. El terror se multiplicó cuando las voces comenzaron a pronunciar nombres, no frases, nombres. El nombre de cada niño vivo del pueblo, el nombre de cada niño muerto, el nombre de cada adulto que había pisado el pantano. Era un llamado organizado, rítmico, como si un maestro invisible dirigiera a las presencias. Dos niñas comenzaron a caminar dormidas hacia la puerta, murmurando una frase con el mismo compás del coro. Un bebé empezó a llorar en armonía con la música. Era como si el pueblo entero estuviera siendo afinado para convertirse en parte del canto, y la niebla cerraba todos los caminos, construyendo corredores, apagando cualquier rota de escape. Y entonces, sin aviso, la niebla retrocedió apenas unos metros, y lo imposible quedó al descubierto. Las figuras infantiles estaban de pie en un semicírculo perfecto, en medio de la calle. No tenían rostro, solo sombras compactas, hechas de barro y neblina, pero todas estaban mirando hacia nosotros. De repente, el coro se detuvo, y oímos el silencio como si tuviera peso. Una brisa fría hizo temblar las sombras. Fue entonces cuando una de ellas inclinó la cabeza, como quien examina a una presa, y del vacío que tenían por boca salió la última nota del coro. Una nota tan aguda, tan desesperada, tan inhumana, que el pueblo entero cayó de rodillas. Esa nota no era canto, era advertencia o hambre. Todo terminó tan rápido como empezó. Las sombras se deshicieron dentro de la niebla, como si nunca hubieran existido. El pantano respondió con un ruido profundo, como un estómago antiguo despertando. La niebla retrocedió lentamente, pero no desapareció. Parecía decidir qué parte de su visita gustaría de dejar como lembranza. Algunas huellas quedaron en la calle hasta el amanecer, otras se borraron delante de nuestros ojos. El coro nunca volvió a sonar esa noche. Pero Oeco quedó atrapado en las casas, en la memoria, en la respiración del pueblo entero. A la mañana siguiente, todo parecía más viejo, más frágil, como si la noche hubiera pesando sobre nuestros hombros. Todos sabíamos la verdad. Aquella noche no fue un ataque, fue un anuncio, y el pantano acababa de despertar. Hay noches en las que todavía despierto, con la sensación de que todo el pueblo respira conmigo, como si las paredes recordaran el canto, como si el suelo supiera contar la historia que intentamos enterrar. El pantano, hoy silencioso, parece solo dormir y no descansar. El agua quieta guarda reflejos que no pertenecen al cielo, y a veces, cuando paso demasiado cerca, veo pequeñas ondulaciones que no deberían existir, como dedos probando la superficie, esperando que alguien responda al llamado.
Los árboles alrededor siguen inclinados hacia el mismo lado, como si observaran el centro del pantano desde aquella noche en que la niebla se llevó nombres, voces y miedos consigo. Algunos dicen que todo terminó, que el coro fue solo una advertencia lejana, un eco olvidado de un tiempo que no volverá. Pero yo sé, y los que sobrevivieron también lo saben, que misterios así no se deshacen con el amanecer. Solo cambian de lugar. A veces, cuando el viento sopla desde el lado equivocado, todo el pueblo queda en silencio de repente. Nadie comenta, nadie señala, pero todos sentimos lo mismo. Una presión ligera en el pecho, un escalofrío recorriendo la nuca, un silencio demasiado pesado para ser común. En esos instantes recordamos las huellas que aparecían sin cuerpo, el llanto que se convertía en risa, la niebla que parecía entender cada palabra que pronunciábamos. Y entonces recuerdo un detalle que casi todos prefieren ignorar. El pantano nunca pidió nada, nunca exigió, nunca amenazó, solo llamó. Y nosotros respondimos, unos por curiosidad, otros por amor, otros por miedo. Quizás sea eso lo que espera otra vez, un paso en falso, un corazón vulnerable, una madre que aún escuche la voz de un hijo perdido, porque el pantano nunca estuvo vacío, solo aprendió a esperar. Si esta historia hizo que la niebla se sintiera más pesada donde estás, comenta desde dónde estás viendo. Cada lugar hace eco de este misterio a su manera. Deja tu like si sentiste el coro acercarse y comparte con alguien que se atrevería a caminar cerca de ese pantano, aún sabiendo lo que vive allí.